Oli, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido y bienvenida. Yo soy Jimé Argüelles y es un gusto poder recibirte de nuevo en este maravilloso lugar que es nuestra cocina. Para este episodio quiero poner en contexto que yo siempre hablo de que el feminismo lo descubrí hace poco en mi vida, que es algo bastante reciente. Pero la realidad es que hay mujeres que me dan 200 vueltas, 300, que ya fueron y vinieron. Y no necesariamente son mujeres eruditas del género, mujeres con mucha más edad que yo o mujeres de otro país. Hay mujeres en nuestro país que hoy ya pasaron por el feminismo, lo vivieron, decidieron que no era para ellas y hoy gritan a los cuatro vientos: no soy feminista. Ahora te voy a compartir el contenido nutricional de este episodio. Sí, esas etiquetas de hueva que nadie lee, pero que son clave para entender qué nos estamos llevando a la boca. Entender aquello que nos va a nutrir, sorprender y sobre todo que nos ayudará a desaprender toda esa mierda que no nos deja digerir. Para los ingredientes de hoy tenemos afrodescendencia, diversidad y mucha, pero mucha crítica. La diversidad es fundamental para el feminismo y para este programa. Aquí queremos escuchar voces de todo tipo, sabores, texturas y colores, porque para mí es la única forma de llegar a una historia completa. Y bueno, también me encanta hacer crítica, que ojo, no es lo mismo que criticar. Entonces hoy vamos a echarle montones de este sabroso ingrediente a nuestro episodio, la crítica constructiva. Y por eso quiero empezar haciendo una crítica hacia mí misma y hacia muchas de las personas que me rodean. En México no tenemos clara la historia negra de nuestro país. La mayoría de nosotros, yo incluida, no sabemos que hace aproximadamente unos 500 años inició esta historia en México. Y por eso me parece tan importante que hoy visibilicemos a esta comunidad y mucho más que podemos escuchar las voces de mujeres que forman parte de ella. Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Casi como una ensalada. Valeria Angola estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También estudió danza contemporánea en la Facultad de Artes de Bogotá, Colombia. Fue curadora de la exposición Intersección, un diálogo entre antropología y arte contemporáneo, y la exposición Miradas Negras. Además, es columnista de Malvestida, integrante de la colectiva antirracista Afrofrontera y forma parte del podcast Afrochingonas y es representante de Afroféminas en México. En la vida hay algo que a mí me ha costado muchísimo entender, porque pues, hija única. Pero cada día me doy más cuenta que las cosas son mejores cuando las compartes. Es por eso que en esta cocina buscamos la constante colaboración con seres chingones. Personas que tienen mucho que aportar y que definitivamente hacen que cocinar esta ensalada sea más divertido. Pues el día de hoy tengo nada más y nada menos que a Valeria Angola en esta cocina. Estoy muy emocionada de tenerte aquí, Valeria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Jimena, muchas gracias por la invitación. Gracias, pues aquí estamos para compartir y conversar. Pues siempre la pregunta obligada para iniciar esta ensalada es: ¿quién es Valeria? Wow, qué gran pregunta. Yo creo que ni siquiera podría dar una respuesta tan certera en este momento y que me tomaría muchos años más de terapias, ¿cierto? Pero pues no, ¿quién soy? Pues soy una chica de 31 años que vive en Ciudad de México. Soy colombiana, soy mexicana, me considero una persona afrodescendiente. Y bueno, pues desde hace algunos años me he involucrado en lo que llaman el activismo antirracista, ¿no? Empecé también a mover muchas cosas desde el feminismo y finalmente pues he tomado como este rumbo del antirracismo. También tengo un podcast que se llama Afrochingonas.
en el que colaboro con otras dos amigas que son afromexicanas y hablamos sobre temas de afrodescendencia en México y por supuesto también de racismo. Escribo para Malvestida, que es una revista feminista aquí en México. Tengo una columna al mes y tenía por ahí un canal de YouTube que abandoné un poco este año, pero pues ahí hay varios videos para la gente que quiera de pronto escuchar algunas cosas que pues que he dicho, ¿no? En relación pues bueno a estos temas que te comento. Increíble, me encanta ponerlas en esa posición de definirse, pero cada vez que hago esa pregunta digo, espero que nadie me la haga a mí. Soy una mala persona, porque como tú dices, es muy difícil definir quiénes somos. Creo que son cosas que hacemos, somos cosas que nos gustan, proyectos que tenemos, pero el quiénes somos está más complicado de definir. Así es, pues yo creo que es un proceso inacabado, es un proceso en construcción, es un proceso pues permanente, constante a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Creo que también una pues no debería o debería más bien evitar como estas definiciones súper estáticas sobre nosotras mismas, entonces sí, como siempre permitirnos la flexibilidad, la movilidad, el cambio, la transformación, creo que es algo súper importante. Claro, y en esta evolución, justo te comparto, somos contemporáneas, yo también tengo 31 años, pero no fue hasta hace unos 3 años que empecé a adentrarme en el mundo del feminismo. Si bien vengo de una casa muy liberal, de una escuela muy liberal, he compartido mucho que para mí incluso era un insulto que la gente me dijera feminista, hasta que como que me quité ese chip y dije, a ver, vamos a clavarnos con de qué se trata esto. Y esto te lo cuento porque me encantaría saber cómo fue tu camino a estos temas. Pues fíjate que yo comencé con la cuestión del feminismo, comencé como en la escuela, en la universidad. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en Ciudad de México y me empecé a involucrar pues como con el movimiento en la escuela, precisamente porque en mi generación justamente habían unas chicas súper aguerridas que denunciaban de forma muy vehemente la cuestión del acoso de algunos profesores hacia las compañeras. También organizaban estos tendederos, ¿no? En donde pues sí se denunciaban pues estas prácticas misóginas, machistas, profundamente patriarcales, ¿no? Dentro de la escuela, dentro de la universidad. Y digamos que esto coincidió también con un proceso de mi vida privada, mi vida personal, en el que yo pues tenía una relación, bueno, he tenido varias relaciones como con estas características en donde yo fui maltratada, violentada, juzgada, señalada, muy lastimada, ¿no? Y que me enamoré de la manera más absurda que tú te imagines. Y que en medio de ese amor, ¿no? Como tan romántico, pues yo me encontré perdida, ¿no? Me encontré absolutamente perdida, sufriendo muchísimo. Y esto me llevó justamente a hacerme preguntas sobre la forma en la que yo estaba configurando el amor que sentía sobre esta persona y por qué estaba, digamos, relacionándome de esa forma con los hombres, ¿no? Y por qué los hombres también, las preguntas que yo tenía en ese instante, porque los hombres también asumían que yo tenía ciertas características a raíz de la forma en la que yo era, ¿no? Y no solamente, sí, o sea, por ser, digamos, una mujer, una persona racializada, una mujer eh, considerada extranjera aquí en México, y además ser siempre señalada, ¿no? Como caribeña, como negra, como costeña, ¿no? Y las implicaciones que eso tenía en la mirada de ellos, ¿no? Cómo ellos percibían mi personalidad o mi forma de ser a partir como de mis rasgos, ¿no? De mi corporalidad.
Entonces, pues en ese momento yo entiendo, o digamos que el feminismo llega a explicarme varias cosas, sobre todo esto en relación al amor, ¿no? Y digamos que el feminismo en ese instante me brinda las herramientas para yo poder terminar con esa relación y, digamos, tener la voluntad de construir algo nuevo. Sin embargo, digamos que en este camino como de preguntas, yo sentía que el feminismo, sí, como sin apellido, no lograba explicarme y darme todas las respuestas que yo necesitaba en ese instante sobre la violencia específica que yo había experimentado durante varios años con esas parejas aquí, ¿no? Aquí en México y bueno, y también en Colombia. Entonces, nada, pues ahí es donde yo decido empezar a investigar, porque claro, no todas las respuestas estaban en ese feminismo sin apellido. Entonces, empiezo a acercarme a autoras feministas negras que justamente hablan, ¿no? De cómo también el racismo es una experiencia eh, fundamental en la vida de nosotras las mujeres racializadas. Y empiezo a entender cómo el lugar que ocupo en el mundo y empiezo también a derivar como por todas las, o por varias, no todas las teorías feministas, sobre todo racializadas, ¿no? De mujeres racializadas, de mujeres del sur global. Y digamos que estas teorías sí, logran explicar y logran comprender, digamos, mi experiencia. Y entonces ahí empiezo a ponerme los apellidos, ¿no? Soy feminista negra, antirracista, o feminista decolonial, antirracista, anticolonial, etcétera. Y bueno, llega un punto en el que yo entiendo que tampoco es necesario determinarme feminista para tener una lucha activa, antipatriarcal y anticolonial. Y esto, bueno, te digo que han sido años también, bueno, tampoco tantos años porque no son tantos realmente, pero sí han sido años como de también darme la posibilidad de hacerme preguntas sobre mí misma, quién soy, en cuáles son las preguntas que tengo, y en esa medida creo que han llegado algunas teorías y algunas cosas y yo he podido agarrar de aquí y agarrar de allá. Y claro, me he permitido, como te decía, esa posibilidad de nombrarme de muchas maneras y de cuestionar mis propias certezas. Entonces, más o menos así ha sido el camino. En resumidas cuentas, tengo un texto que se llama No soy feminista, en el que cuento más o menos como todo este recorrido. Y como también hablo de cuáles son las voces más importantes que me han como llamado la atención para que yo dé también esos cambios. Y una de esas voces, y lo digo en este texto, han sido las voces de hombres, de mi hermano, de otros amigos que son hombres afrodescendientes y que ellos particularmente tienen unas posturas muy, muy críticas hacia el feminismo y otras amigas también, ¿no? Panafricanistas que no comparten, digamos, como muchas cosas y digamos que esas personas fueron para mí importantes para que yo pudiera hacerme esas preguntas y que finalmente pudiera como labrar este camino que ya he recorrido. Y creo que es bien importante esta parte que nos cuentas de tu propia historia y me veo reflejada ahí el primero partir de un feminismo global, de repente decir, oye, hay cosas que no me representan, cosas que no me saben bien, cosas, y empezarle a poner apellidos, pero luego también decir, carajo, ¿por qué todo tiene que ser tan definido? O sea, ¿por qué tengo que ser un tipo de feminista? ¿Por qué me tengo que poner tantas etiquetas? ¿Por qué no simplemente puedo ser Jimena, alguien que lucha por la igualdad de género, alguien que está buscando respuestas y pues, agarrando cosas? O sea, yo siempre lo digo, algo que yo toda mi vida he luchado con el tema de mi peso y de tener un cuerpo gordo, y no fue hasta que empecé a leer textos del lesbofeminismo que dije,
madres, sí es. O sea, mi cuerpo yo lo fijo a la mirada masculina, pero hay otras cosas del lesbofeminismo que no me saben. Y entonces por eso, porque me entiendo con una parte de ellas, no tengo que llamarme lesbofeminista. Claro, totalmente, totalmente. Creo que de todas formas, o sea, llevar, digamos, ciertas etiquetas o ciertas identidades, yo creo que siempre tiene que ser algo estratégico. Y eso es algo que yo he aprendido de las feministas decoloniales, que ellas hablan de las identidades como una cuestión estratégica y no como una cuestión esencial. Y eso para mí ha sido también extremadamente importante porque me ha permitido poder llamarme de ciertas formas en ciertos momentos, en ciertos lugares, en ciertos espacios. Y creo que de eso se trata, ¿no? Creo que tendríamos que asumir que lo que somos o lo que creemos que somos no es algo como esencial que te puedan sacar una prueba de sangre y decir, ustedes 100% según su ADN, mujer, hombre, negra, negro, o lo que tú quieras, gordo, gorda, cualquier, digamos, identidad política, porque justo o sea, creo que apropiarse como de esos términos hace parte como sí, de una estrategia política y no de la reivindicación de una esencia. Entonces, claro, uno en ciertos momentos puede llamarse así o asá, que es algo que yo también he entendido de mi propia historia. O sea, yo en algún momento, o sea, fue muy político que yo me determinara feminista. Yo en la escuela recuerdo muchísimo que llegué con media cabeza rapada, que parece estereotipo de feminista, pero fue algo que hice cuando me nombré así y llegué con un pañuelo verde a la clase de maestro que iba. Y yo me acuerdo que a mí todos mis compañeros me comieron con la mirada y yo sabía que hacer presencia, ¿sabes? En ese espacio, de esa manera y llevar y llevar ¿cómo se llama? Estos elementos a esta clase, pues hacía parte de una estrategia, de llamarme de esa manera. Y ahora considero lo contrario, ¿no? Que no llamarme feminista en un momento en el que todo el mundo es feminista, yo también creo que es algo político, ¿no? Que es también una estrategia. Entonces, de eso más o menos se trata. Me encanta esa reflexión y creo que es básico lo que dices, que no es parte de nuestra esencia, es más bien la estrategia detrás de las etiquetas. Y ahora mi siguiente pregunta sería, en este camino que nos cuentas, que llevaste en el momento que escribiste el texto, No soy feminista, para ti, ¿cuáles son las principales críticas al feminismo? Pues son varias, ¿no, Jimena? Una de ellas, pues, es como la prevalencia, la predominancia de la perspectiva de género. O sea, creo que el género para el feminismo o cierto feminismo sigue siendo, digamos, la primera y la única y la más importante de las opresiones, por más que, digamos, se hable de interseccionalidad, como que lo demás, las demás violencias que se viven y que viven, pues sí, mujeres y mujeres racializadas, pues quedan como al margen de esta perspectiva de género, ¿no? Como que el género parece siempre como la primera violencia y la más importante cuando sabemos que justamente, y bueno, esto ha sido también una crítica realizada de forma interna por feministas negras y feministas de color, ¿no? Hacia el feminismo, pues sabemos que el racismo y que otras violencias de clase son, pues justamente, pues marcan, ¿no? Determinan pues la vida de estas personas. Entonces eso por un lado, como que la perspectiva de género sigue siendo como la más predominante, pero además de eso, Jimena, creo que, y tampoco quiero ser como súper generalizadora, porque entiendo que también desde los feminismos se han hablado, por ejemplo, de que los hombres también viven cierta violencia de género, ¿no? Pero yo lo que encuentro también revisando, pues,
estudios, artículos, ¿no? Feministas, es que cuando hablamos de perspectiva de género casi siempre hablamos de mujeres, ¿no? Y mujeres cis heterosexuales, ¿no? O sea, como que pareciera que el género no es una expresión, no es un elemento que puedan vivir otras personas más allá de las mujeres, ¿no? Y ese también creo que es un sesgo importante del feminismo y mucho menos hombres, ¿no? O sea, pareciera que no podemos hablar de hombres también cuando hablamos de violencia de género. Y eso me parece que es un error importante de mencionar del feminismo. Entre muchas otras cosas, como pues bueno, esta visión totalizante de lo que significa ser mujer, o sea, también creo que, como que no hemos comprendido de cierta forma que pues ser mujer también, digamos, está eh, definido por ciertas condiciones de privilegio, ¿no? Y que no todas en la historia hemos sido nombradas como mujeres, ¿no? Que no por el hecho, pues, de tener una vulva hemos sido mujeres, o en el caso de los hombres por tener un pene han sido hombres, ¿no? Porque ser mujer o ser hombre hace parte de una hegemonía de raza, ¿no? Y que creo que es algo que aún nos cuesta o nos ha costado entender, ¿no? Como para entender también la violencia que estos cuerpos racializados suelen vivir. Y bueno, muchas otras críticas y muchas otras cosas ahí tengo por decir, que ahorita no me acuerdo, pero pues digamos que son como las más generales, ¿no? Buenísimo, no, seguro tendríamos que te escucho y me encanta la pasión con la que hablas y seguro tendríamos que tener todo un episodio. Como ya es costumbre en esta cocina y en Ensalada Feminista, decimos las cosas como son. Hay cosas que es obvio que es más fácil tragarse y vivir en la comodidad del silencio. Pero Nel, aquí hablamos de todas estas cosas. De lo que nos incomoda, lo que nos molesta y nos asusta. Porque sacar toda la mierda que acumulamos es indispensable. Ahí te va. Tal cual es y sin sugarcoatear, nadita. Antes de seguir con el episodio, me gustaría ponernos un poco de contexto de cómo llegó la población afrodescendiente a México. Esto fue con la conquista española. Aproximadamente unos 40,000 afrodescendientes llegaron a los puertos mexicanos en calidad de siervos y la mayoría esclavos. Desde un inicio se dio este mestizaje entre indígenas, africanos y españoles. Los datos de la época dicen que para 1810 había 6 millones de habitantes en México, de los cuales 5 millones eran una población no blanca. Y aquí va un fun fact. ¿Sabías que Vicente Guerrero, el segundo presidente de nuestro país, justamente era afromexicano? ¿No? Pues yo tampoco. Y la neta, no es nuestra culpa. A través de la historia, Guerrero Saldaña fue blanqueado en las pinturas de la época y así fueron borrando esta parte tan importante de la historia de nuestro país. Uno de los grandes logros de la independencia fue la abolición de las castas y por lo tanto todos los mexicanos somos ciudadanos por igual. Pero no fue hasta el año 2020 que en el Censo de Población y Vivienda se incluyó a afromexicanos, afrodescendientes o negros como parte del conteo, o sea, que se les dio visibilidad. Y gracias a ello sabemos que hoy en México viven más de 2.5 millones de personas que se reconocen como tal, y la mayoría de ellos viven en Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur. En el 2019, una organización de la población logró conseguir el reconocimiento constitucional hacia las comunidades y pueblos afromexicanos como parte de la composición pluricultural de la nación. Pero creo que algo muy importante que has mencionado y que, bueno, es parte de todo tu activismo, es la parte de las mujeres afrodescendientes, las mujeres que son racializadas. En México, ¿tú crees que hay realmente entendimiento de este tema o qué nos dirías como sociedad? No, yo creo que nos hace falta muchísimo reflexionar como sobre esa violencia racista que viven
mujeres y hombres racializados. Yo creo que sí, que incluso pues muchas de esas violencias no pasan ni siquiera por el lente de los feminismos, ¿no? Por ejemplo, la violencia que viven personas que en su mayoría son mujeres trabajadoras domésticas, ¿no? Que son mujeres que se unen a estas actividades desde edades muy tempranas, que migran desde pueblos indígenas, ¿no? Que no son hablantes del español y que se van pues sí, literalmente a vivir a casa de familias aquí a las grandes ciudades, y que eso también hace parte como de un legado de violencia colonial que hasta el día de hoy pues persiste, ¿no? Creo que también hay muchísimo racismo en la cuestión de la migración, ¿no? Como que no solemos ver cómo las familias que migran por tránsito en México son afectadas de ciertas formas, como las mujeres también, digamos, son separadas de sus hijos, ¿no? En este camino, y cuando se enfrentan pues a estas autoridades migratorias, como estas autoridades las separan, ¿no? De sus hijos, como también pues sí, ¿no? De cierta forma, estas mujeres, estas familias, estos hombres viven formas muy determinadas de violencia que también están entrecruzadas, digamos, con el género, y creo que nos hace pues falta justamente pues sí hablar más de estos temas. Y claro, poder como atender de una manera mucho más práctica, ¿no? Concreta, pues estas problemáticas. Entonces, yo creo que sí, definitivamente en México ha habido una conciencia, digamos, un poco más elevada, ¿no? Sobre el tema del racismo. De unos 2 años para acá, nosotras hemos sentido que, que, que ha habido muchísimo más interés de parte de medios de comunicación, bueno, las empresas, el sector privado, también algunas instituciones del gobierno, pues han estado como muy pendientes del tema y han querido pues incluir dentro de sus agendas la cuestión del antirracismo. Sin embargo, pues el tema del racismo para nosotras ha sido pues muy antiguo, ¿no? No tiene pues 2 años, que ha sido como la fecha que yo más o menos puedo rastrear en la que se empezó a hablar como de forma más mediática este tema. Y creo que tuvo que ver también, Jimena, con la cuestión del asesinato de George Floyd. Creo que sí hubo un antes y un después de este asesinato que pues desafortunadamente todos vimos pues en redes sociales, en nuestros celulares, y creo que ese evento tuvo que ver como con el interés mediático de hablar sobre el tema del racismo de esta manera, ¿no? Pero lo que nosotras decíamos es, bueno, nosotras venimos hablando de este tema desde mucho antes, y como que no tienen que pasar este tipo de cosas para que los demás se interesen por la vida de las personas racializadas, ¿no? Quizá lo pueden también olvidar, ¿no? Y puede ser que ya no sea conveniente, ¿no? Para los medios esta información, y se olvida, ¿no? O sea, de verdad necesitamos como un compromiso mucho más profundo, más allá pues de los likes y de los clics y de los views que puede dar este tema. Definitivamente, creo que es muy importante, pues que esto que tú dices que se empezó a despertar, que debería de haberse despertado hace mucho en nosotros como sociedad mexicana, pero bueno, que esto no se quede en algo mediático, sino que realmente exista un cambio, y como en esta forma de compartir, de poder entender historias distintas, a lo mejor a la que pueda ser mi historia, a la de algunas de las que nos escuchan. ¿Nos puedes contar un poco de tu historia afrodescendiente? Sí, pues yo soy, como te decía, yo soy colombiana, y yo nací acá. Es un poco enredado porque mis papás, los dos son colombianos. Ellos vinieron a México a estudiar como en los 80s, aquí se casaron y yo nací aquí
en el 91, pero vivimos un año acá, yo apenas pues viví un año aquí de bebé y regresamos a Colombia y por eso, digamos, tengo ambas nacionalidades. Pero mi familia pues negra es colombiana, ¿no? Es de la parte del Pacífico, del Cauca, en Colombia, y la familia de mi papá es una familia mestiza que es de la costa atlántica, ¿no? Entonces, digamos que por un lado tengo familia de la costa pacífica y de la costa atlántica, soy como de dos costas, pero yo crecí pues en el interior del país. Entonces, como que soy de muchos lugares también de Colombia, como que hay un poco de todo, pero claro, mi familia negra como que para mí siempre fue muy, muy importante. De hecho, yo llevo el apellido de mi abuelo materno, que es Angola, es el nombre que elegí utilizar. Mi nombre legal no es Valeria Angola, mi nombre legal es Valeria Pineda Angola, pero creo que eso también es político, ¿no? El hecho de poder elegir nuestros propios nombres, y es algo que han hecho también pues muchas figuras del activismo negro antirracista en Estados Unidos, ¿no? Como el poder el poder decidir nuestros propios nombres, porque también las personas que nos esclavizaron a nuestros ancestros, pues nos quitaron nuestros nombres, y el hecho de poder elegir nuestros propios nombres es como, pues sí, es político en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, mi familia pues es de una zona, mi familia Angola es de una zona que se llama Puerto Tejada, en el Cauca, como te decía, y Puerto Tejada fue un palenque. Los palenques eran estos pueblos que les llamaban palenques o quilombos, que eran pueblos que fundaban los negros esclavizados, que se fugaban de las haciendas. Y Puerto Tejada en el Cauca fue un palenque, y mi abuelo nació ahí, ¿no? Mi abuelo pues sale de Puerto Tejada en alguna época, él sale a estudiar, eh, porque mi abuelo era el mayor de la familia, el mayor de los hermanos, y en esa época pues existía la costumbre, ¿no? De pagar la educación de el hermano mayor, ¿no? Fuera de la ciudad. Entonces mi hermano, perdón, mi abuelo es el de los hermanos quien sale a la ciudad y estudia y se casa con otra mujer que es una mujer mestiza, y bueno, de ahí viene mi mamá. Y pues básicamente pues esa es mi familia, ¿no? O sea, yo siempre tuve súper presente de dónde veníamos, de dónde venimos, pues, y como también el significado que tiene pues el palenque, ¿no? Para las personas esclavizadas. Nosotros pues somos, sí, y nietos, ¿no? Bisnietos de gente que resistió la esclavitud, de gente que construyó caminos de libertad para que la esclavitud precisamente dejará de mermar sus espíritus y sus vidas. Qué, qué interesante historia y sobre todo, eh, creo que, por supuesto que en México y en la escuela nos enseñan de la opresión indígena, pero rara vez en los sistemas mexicanos se habla de la esclavitud como algo que se viviera en México, me queda claro que sí, pero creo que en otros países de Latinoamérica, como lo que tú me cuentas de Colombia, muchos amigos míos en Perú y en otros, es mucho más parte de la historia y hay un reconocimiento distinto. ¿Tú sientes que la gente te trata distinto por ser afrodescendiente en México que en Colombia? Pues creo que sí hay algunas diferencias, pero creo que también pasa por otras lecturas, porque como hablábamos hace poquito, o sea, así como el género tampoco es la única violencia que se puede experimentar, pues el racismo tampoco lo es, ¿no? Y creo que, o sea, en muchas circunstancias entrecruzan, perdón, muchos factores que en ciertos espacios te pueden tratar de ciertas maneras, ¿no? Entonces creo que, pues México, para México yo siempre he sido una persona que es extranjera. Sin embargo, creo que, bueno, esto también depende muchísimo de otros factores, como te decía.
creo que yo he vivido una suerte de exotización y no por esto quiero decir que este racismo sea menos grave que el otro tipo de racismo, ¿no? También creo que es un tipo de racismo que te digo, siento que se da por ciertos factores que se entrecruzan, como la cuestión de la clase, de la nacionalidad, no sé, de muchas otras circunstancias, ¿no? Entonces creo que definitivamente en México he vivido ciertas cosas que en Colombia no he vivido, pero también como por las mismas circunstancias de México como un país que no ha su afrodescendencia y que tiende también a extranjerizar a las personas afro, ¿no? En su propio país. Eh, entonces, creo que sí, digamos, he vivido como ciertas diferencias, ¿no? Como en el trato racista, pero creo que también hacen parte como del mismo sistema, ¿no? El mismo sistema que suele animalizar, deshumanizar, minorizar, ¿no? A las personas racializadas. Y bueno, pues ya me conoces y sabes que a mí me gusta que platiquemos las cosas aunque duelan, aunque nos sepan asquerosas. Porque creo que solo así, creando espacios y diciendo las cosas, es que podemos crear un cambio. Así que ahí te van estos datos que aunque son duros, se tienen que decir en voz alta. No sé tú, pero la verdad es que escuchar a Valeria con su experiencia como persona afromexicana, pues me levanta muchas inquietudes de dónde estamos como país. Y ahora veamos un poco más de este contexto de por qué se da la situación que se da en México. Por nuestra posición geográfica, México juega un papel estratégico en el tema migratorio al compartir frontera con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Históricamente, somos un país de tránsito y un destino para refugiados. Tan solo de enero a noviembre del año pasado, la Comisión de Ayuda a Refugiados recibió más de 123,000 peticiones, en su mayoría de Haití y Honduras. La pobreza, las crisis políticas, la violencia y muchos otros factores generan que la población de América Latina busque migrar hacia Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Y esto convierte a México en un país de tránsito, un país de migrantes que muchas veces acaba reflejándose en tragedias, en muertes de formas diversas. Es extraño porque México es un país que recibe muchos migrantes y los trata de la patada, pero que también siempre está abogando por sus migrantes que se van al norte. Como país, las personas que están migrando a través de nuestro país o que se establecen como migrantes sufren muchísima violencia, discriminación, racismo, violaciones, detenciones arbitrarias o ilegales, separación de sus familias y muchos otros desastres humanitarios. Tan solo el año pasado, el gobierno mexicano detuvo a más de 228,000 personas migrantes que transitaban por nuestro territorio. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Discriminación en México, cerca del 40% de los mexicanos tiene actitudes discriminatorias contra los migrantes y 55% desearían que se aplicaran medidas más duras. Estas son las mismas personas que probablemente tienen algún familiar que ha migrado, probablemente un familiar que ha ido a Estados Unidos por estas mismas necesidades. Pero aún así, no somos capaces de ver con mayor empatía los casos de las personas que vienen a nuestro país en busca de un tránsito hacia una mejor vida o a veces estableciéndote aquí para buscar un mejor futuro. Ahora me gustaría que nos platicaras cómo ante esto que nos cuentas, que se vive en México, que tú y tus compañeras que formaron Afrochingonas y Afrofrontera ven, ¿cómo surgen estas dos propuestas? Sí, pues Afrochingonas, nosotras nacemos en 2020 también en la pandemia porque empezamos a notar pues que era necesario reunirnos precisamente porque pues bueno, la pandemia como que nos aleja. Nosotras veníamos trabajando, como te comentaba, desde hacía tiempo, hacíamos talleres, conversatorios,
nos reuníamos a veces solamente para estar y tomarnos una chela, un café, hablar, llorar, bailar, etcétera. Y la pandemia como que interrumpe este proceso y nos parece pues necesario, urgente empezar a reunirnos y como repensar la estrategia, ¿no? Repensar la estrategia de comunicación y de acompañamiento. Entonces es donde decidimos hacer el podcast. Y hacemos el podcast, pues sí, como esta forma como de seguir trabajando con la gente, seguir hablando sobre el racismo, pero también como una forma de acompañarnos, de estar juntas, porque pues al igual que muchas otras personas, pues nosotras vivimos muchísima incertidumbre, muchísimo dolor, no sabíamos pues qué iba a pasar, muchas de nosotras pues bueno, bueno, no fue mi caso, pero eh, perdimos nuestros trabajos, ¿no? Nuestros ingresos se vieron reducidos, entonces como que fue una forma de poder crear algo, ¿no? Poder hacer algo frente a esa situación, pues como tan desgarradora de la pandemia. Y justo así nace el podcast, y el podcast ha sido como nuestro proyecto Afrochingonas, ha sido como la oportunidad también de poder desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras profesiones. Ahí pues somos tres quienes trabajamos en el proyecto. Scarlett, Marbella y yo. Scarlett se encarga de la parte de la comunicación, de la edición de los audios, y Scarlett, pues bueno, trabaja pues también he podido, digamos, como implementar todos sus saberes en relación a este tema. Y Marbella con la cuestión del arte. Marbella hace las portadas del podcast, y Marbella justamente también pues hace un trabajo muy, muy importante pues de creación con el collage. eh, y bueno, y a mí que me gusta mucho la investigación, la escritura, yo me encargo pues de toda la parte escrita del podcast, los guiones, pero también, bueno, me encargo pues de la parte también de relaciones públicas y un poco de la comunicación. Y nada, pues, pues estamos como súper contentas de ver cómo ha crecido nuestro proyecto, y también de que ha sido una oportunidad de trabajo, ¿no? Una oportunidad económica para nosotras trabajar en el podcast, ¿sabes? Entonces eso también para nosotras es muy satisfactorio, porque pues sí, tenemos como un pequeño espacio, un pequeño proyecto que se ha vuelto pues una oportunidad de vida, ¿no? Y bueno, en términos generales, así ha sido pues el trabajo de Afrochingonas. Oye, ¿y cuál dirías que son como los principales puntos o la principal agenda que ustedes quieren impulsar? Pues ahorita justamente estamos trabajando, vamos a sacar una campaña en la que estamos preparando sobre migración y racismo. Nos interesa hablar pues del racismo que hay justamente en el abordaje de la migración en México. Queremos pues elevar, ¿no?, los casos también de las personas haitianas, personas negras, africanas, caribeñas, suramericanas que migran en México por tránsito, y nos interesa pues llamar la atención pues sí, también de las instancias de gobierno, pero también del sector privado, pero también de la sociedad civil, sobre el tema del racismo en la migración en México, ¿no? Entonces estamos preparando una temporada especial sobre el tema. Queremos llevar pues testimonios de personas migrantes en México, ¿no? Y hablar pues también como de todas las intersecciones que hay sobre el tema de la migración, el género, eh, ajá, pues la niñez también, y la migración también que hay de mexicanos hacia otros lugares, ¿no? Y los mexicanos que también son retornados desde Estados Unidos, más o menos también desde que llegó Trump al poder, que hubo pues como una gran migración de jóvenes mexicanos, los llamados Dreamers, ¿no? Hacia México. Entonces queremos hablar pues también de cómo el racismo afecta y hace, ¿no?, que estos flujos migratorios se den. Y por ahora vamos por ahí, por ese caminito ahí labrándolo.
y eso te cuento. Y qué importante trabajo es eso, y pues bueno, aquí siempre tendrán un espacio para difundir estos mensajes tan cruciales. Desde mi perspectiva como abogada, algo que yo siempre he cuestionado es como un país como México, que se queja tanto del trato de sus migrantes en Estados Unidos, es un país que con las personas que migran a México es de lo menos empático, de lo menos cuidador. O sea, somos un monstruo con las personas que tratan de migrar a nuestro país. Totalmente, y pues nuestra idea es como darle relevancia a ese tipo de prejuicios, ¿no? O sea, como enfrentar, bueno, mostrar como ese tipo de prejuicios que existen hacia las personas que son migrantes y que vienen por cuestiones de tránsito, que también por ciertas circunstancias deciden quedarse. Y justamente hacer ese paralelo, ¿no? Como qué pasa o sea, cómo somos los mexicanos cuando viene una persona migrante y qué pasa con los mexicanos, cómo los mexicanos son tratados fuera del país, ¿no? Y estos retornados también, pues que al final también son víctimas de ese racismo institucionalizado y que finalmente pues tienen que regresar a México porque es imposible seguir allá, ¿no? Entonces, claro, la idea es como poder mostrar ese paralelo porque al final, pues todos y todas pues hemos interiorizado de cierta forma el racismo a pesar de ser, digamos, víctimas del racismo. Definitivamente. Y digo, aquí no somos un espacio políticamente correcto y yo muchas veces ando metiendo el pie, pero creo que también, por ejemplo, es muy importante cuestionarnos. eh, yo vengo de una familia de refugiados de la Guerra Civil Española, una comunidad de refugiados a la cual México les abrió los brazos, les dio todo, pero al final de cuentas se tiene que decir una comunidad de refugiados muy blanca. Y yo creo que eso afecta, ¿o tú cómo lo ves? Totalmente, yo creo que es que hay circunstancias, bueno, muy variadas. Creo que hay circunstancias, pues, pues sí, que son muy diferentes en ciertos sentidos, pero creo que tenemos que acercarnos a las complejidades de esos fenómenos, porque definitivamente, pues sí, hay, digamos, también mucha violencia en estos procesos también migratorios en Europa, ¿no? No, eso no puede negarse definitivamente, pero creo que, claro, las miradas hay que complejizarlas cuando le atravesamos, pues, las circunstancias, ¿no? Propias de territorios como como México, que pues han sido saqueados y fuertemente explotados desde hace 500 años. Entonces creo que es importante pues sí agudizar como la mirada y tener como esta complejidad siempre, ¿no? Sin tampoco pues por supuesto negar como eh, pues sí el sufrimiento o el dolor de esas otras poblaciones. Sí, bueno, qué bueno que mi abuela no escucha podcast, porque si no aquí la señora refugiada me andaría cuestionando mucho. Pero bueno, ya para ir cerrando la entrevista, la primera de muchas, estoy segura, porque me encantaría volverte a tener aquí en este espacio, a ti con las demás colaboradoras de Afrochingonas, para hablar específicamente del tema de migración. Pero si tú tuvieras ahorita a una Valeria de 15, 16 años eh, enfrentándose a esta idea de que hoy en día todos somos feministas, que todas las marcas utilizan el ser feminista hasta como de eslogan, ¿qué le dirías para encontrar un camino más propio? Fíjate que no sé qué me podría decir y quizá pienso que no me diría nada, porque, ¿sabes qué? Yo creo que el camino, ¿cómo te explico? O sea, yo siento que si no hubiera recorrido ese camino tal cual como lo hice hasta este momento, no hubiera existido ese cambio. O sea, creo que fue necesario que yo pasara por ese feminismo, creo que fue necesario que yo atravesara la vida tal cual como la atravesé para llegar a este punto
a este punto en el que estoy hoy, ¿no? Entonces creo que, no sé si me diría, quizá, ¿sabes lo que haría? Yo siento que si pudiera viajar al pasado, tan solo me observaría, como que no trataría de alterar absolutamente nada, lo único que haría sería observarme y como comprenderme y como apapacharme y como no juzgarme por las decisiones que tomé y tomaré y, ¿sabes? En el pasado, ¿no? Creo que eso es importante. Yo creo que solo me observaría para comprenderme y para poder relatarme como en tercera persona y poder decir, bueno, estas decisiones las tomé porque así estaba en este momento. Y creo que eso es algo, Jimena, que he hecho constantemente, ¿no? Observarme desde con los ojos de hoy, pero no para juzgarme, mirarme en el ayer, ¿no? Y no para juzgarme, sino para entenderme por qué hoy estoy aquí. Y yo creo que eso es más importante. No me alteraría, ¿sabes? No, no me diría como, no hagas esto, no cometas aquí, no cometas allá, porque creo que absolutamente todo lo que he pasado ha hecho que yo tenga estas reflexiones que hoy en día tengo. Entonces, eso estoy pensando, Jimena. No, y me encanta porque creo que ahorita que lo decías, decía como de, pues sí, la verdad es que, o sea, a lo mejor si hubiera sido, no, no, es que no podemos cambiar nuestro pasado. O sea, yo creo que si no hubiera habido tantos hombres sin H y con B chica en mi vida, tantas relaciones tóxicas, yo no estaría hoy donde estoy, yo no estaría luchando por las causas que estoy luchando hoy. Y más bien, si no hubiera vivido todo ese camino, no podría estar hoy aquí contigo. Entonces, me encanta esta idea de, pues más bien, mirarnos hacia atrás sin juzgarnos, pero para entender el camino. Y pues ya para terminar, si partimos de que el feminismo es una ensalada, ¿cómo sería tu ensalada feminista ideal? Una ensalada. Mi ensalada feminista ideal, pues no sé, yo creo que eh, quizá una ensalada feminista ideal debería tener un ingrediente de no feminismo, como de esta postura que justamente yo comparto con muchas otras mujeres indígenas y negras, en donde ellas han creído que no es necesario ser feminista para poder tener una lucha antipatriarcal y anticolonial y antirracista. Creo que ese podría ser un ingrediente bueno, ¿no? Como poder ver a las no feministas y a quienes decidimos no nombrarnos desde allí, sin esta eh, necesidad, ¿no? De convencernos de que el feminismo es la única y la última lucha de las mujeres por las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese sería un ingrediente fundamental para mí. Me encanta y me encanta nombrar, vamos a inaugurar en este episodio la ensalada no feminista, que también lucha contra el patriarcado, que también lucha contra la desigualdad, la racialización. Tiene muchas luchas y es igual de válida y me encanta la ensalada no feminista. Sí, pues no, gracias, muchas gracias por tener en cuenta este ingrediente. Pues bueno, Valeria, no, no me queda más que despedirme, decirte que de verdad de este episodio me voy con muchas, muchas, muchas nuevas sabores, ingredientes, cosas que masticar, que pensar, y con la esperanza de que sea la primera de muchas veces que nos reunimos. Uf, estuvo intensa esta plática. Quiero ser muy honesta contigo. La verdad es que busqué a Valeria específicamente porque me di cuenta que Ensalada Feminista hasta el día de hoy había sido un podcast con muchas invitadas, con distintos tipos de vida, pero con textos muy similares. La mayoría somos mujeres blancas de mucho privilegio y me pareció importante traer otra voz a este espacio, una voz que hablara desde otro lugar, una voz que nos diera riqueza de ideas, riqueza de pensamiento
y que nos ayudara a entender que no todo se ve como nosotros lo vivimos, que las cosas son distintas y yo siempre lo digo, cada quien lo vive desde su contexto y cada quien hace lo que puede. ¿Qué me voy? ¿Qué me llevo? ¿Qué dejo de este episodio? Creo que lo que me llevo definitivamente es esta reflexión que hace Valeria, que para luchar por la igualdad de género no necesitas autonombrarte feminista, no necesitas ser una feminista con muchos apellidos, no necesitas identificarte con una corriente, puedes luchar por la igualdad de género desde cualquier trinchera, algo que comparto al 100%. Y también me voy con la inquietud de qué hemos hecho mal como sociedad para invisibilizar todo este espacio, toda esta raza, toda esta lucha que es la de los afromexicanos. Creo que desde los planes escolares se debería de hacer mayor visibilización como sociedad, deberíamos de visibilizar más esta parte de la población y por eso me encanta que existan activistas como Valeria y las demás mujeres de Afrochingonas y espero poder seguir cuestionando mis propias miradas, mis propias ideologías y traer a invitadas diversas a este espacio. Si tienes alguna invitada que te gustaría que traiga para las siguientes temporadas, alguna sugerencia, siempre estoy abierta, escríbeme un mensaje, escríbeme en mis redes sociales, @jime_argüelles o escríbenos en @ensaladafeminista. Te mando un beso, un abrazo y como siempre ha sido un placer tenerte aquí en mi cocina. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima, con más personas que a través de su feminismo cambian la forma en la que pensamos y vemos el mundo. Más temas que deconstruir y más ensaladas que crear.